que no se pierda. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que, como todos nuestros encuentros de los días miércoles, se suman para formar parte de este programa denominado Conectando Agendas. Les recordamos que este programa se encuentra coorganizado entre el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario y ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses. Es por eso que nos acompañan, como en todos nuestros encuentros, Darío Macía, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Olga Corna, la presidenta de ASAEC, Sofía, que es quien hace posible estos encuentros desde el punto de vista tecnológico. Es nuestro brazo hospedador, es quien facilita que la tecnología sea nuestra mediación para estos encuentros. Bueno, les damos la bienvenida. Les comentamos que la semana pasada no tuvimos encuentro presencial de este tipo porque se desarrolló la Convención de Estudios Canadienses. Como ustedes recordarán, porque fueron recibiendo las notificaciones y toda la información, fue un encuentro con becarios, especialistas, referentes, que se realizó presencialmente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que contamos con la visita del señor embajador de Canadá en Argentina y con una comitiva justamente de funcionarios de la embajada que nos han acompañado. Se desarrolló a lo largo de 8 mesas de debate, donde hemos tratado muchos temas que fuimos desarrollando en las sucesivas charlas que forman parte de este programa, y tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente. Así que estamos muy contentos con esta posibilidad. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la jornada de hoy, que es la razón por la cual todos ustedes se han reunido esta tarde frente a las pantallas. Bueno, para eso le vamos a pedir a nuestro vicerrector que haga la apertura formal de esta jornada. Adelante, Darío. Bueno, muchas gracias, Vivi. Primero, Victoria, un placer, un honor, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en una de estas jornadas que normalmente miércoles tras miércoles repetimos a través de este medio. Así que bueno, simplemente eso, seas muy bienvenida. Espero, como le digo con otros dictantes, a veces algunas cosas se me complican y no lo he podido cumplir, que cuando nos conozcamos podamos compartir un momento, tomar un café, poder mostrarte el rectorado de la universidad y por supuesto como cada miércoles a todos y cada uno de los que nos acompaña. Fue más de 2 años de trabajo, la verdad que una continuidad que uno cuando se pone a pensar parece increíble, pero bueno, lo hemos logrado. Así que muchísimas gracias a todos por estar como siempre en una nueva jornada de ASAEC y vicerrectorado con la presencia en este caso de Victoria, que seguramente terminaremos al final de la jornada, como digo siempre, con muchísima de esa información que no conocemos. Gracias. Muchas gracias, Darío. Bueno, y ahora que ya tenemos iniciada la jornada, le vamos a pedir a Olguet que haga la presentación formal de nuestra amiga que nos acompaña en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Bueno, quiero agregar a los datos que comentaste con respecto a la convención, que muchas de las cosas que nos ocurrieron tan bien no hubieran podido haber ocurrido si no hubiéramos tenido el apoyo de nuestro vicerrector, lo tenemos siempre, pero de Leo, digamos, que trabaja con el vicerrector y que realmente es también una persona fantástica en resolución de cosas, siempre. Quiero comentarles además que, bueno, este es un año particular y todos hemos sido tocados por algunas cuestiones que realmente en algún momento nos sacan de foco. Así que yo agradezco puntualmente en esta charla la presencia de nuestro vicerrector, porque más allá de todas las cuestiones institucionales que tiene y que él se aviene todos los miércoles a estar con nosotros, a veces no es sencillo estar. Así que gracias, Darío, por esta presencia, gracias, Sofía, por esta presencia, y bueno, ir ahora a la presentación de Victoria. Victoria Ortiz de Rosas es tan joven como la están viendo, licenciada en Sociología por la UBA, es magíster en Ciencias Políticas por UNSAM, es doctora en Ciencias Sociales también por la UBA, es investigadora del CONICET. CONICET tiene
algunas particularidades con respecto a sus investigadores, ¿no? Digamos, tienen como un tipo de escalafón, que ella después contará, si quiere, desde qué lugar está haciendo esto. Lo importante de Victoria en su maravilloso currículum, que recomiendo pueden ir a visitar en internet, es que hace un abordaje sociológico del trabajo de los diputados, tiene que ver con la política subnacional, y esto es un tema no menor, digamos, tiene que ver con el tema de territorios, ha participado en el Instituto Gino Germani, y tiene muchísimos artículos y muchísimas participación de libros, más allá de los cursos, de que es docente, de que efectivamente acompaña tesis, tesinas de doctorado y de grado, pero algunos artículos son particularmente para los momentos que vivimos interesantes en sus títulos, ¿no? Por ejemplo, una arqueología de los estudios electorales, recuperar los enfoques sociológicos para develar el misterio de una de las prácticas más naturalizadas del voto, o clientelismo o representación política, el programa de los mediadores políticos, reflexiones desde Argentina, o aproximaciones al estudio del Congreso. Digo, esta cosa de poder analizar quiénes son los diputados, cómo interactúan, pero sobre todo pertenecer a una red como las políticas subnacionales, digo, hoy, es tan actual el tema, porque efectivamente la sociedad, los comunes, nosotros, los que venimos de otras disciplinas, el auditorio en general, la sociedad, no tiene a veces claro cuáles son los alcances de esta política y cómo hay un entramado político y social que determina conductas de gobierno, conducta de relaciones exteriores y, en definitiva, comportamientos del país. Creo que Victoria, por su juventud y por ser una licenciada en Sociología, nosotros en la Universidad Nacional de Rosario añoramos nuevamente esa carrera, digamos, tiene un espectro holístico desde el punto de vista de estos estudios. Así que para nosotros es un placer, en este momento puntual del país, escuchar a alguien que puede, por lo menos, poner un poco de luz, dilucidar qué pasa con quienes nos representan, qué pasa con nuestras políticas y hacia dónde vamos efectivamente, si hubiera alguna ruta probable de analizar con todas estas cuestiones. Así que gracias, Victoria. No mencioné, pero voy a hacerlo ahora, que Victoria es becaria del gobierno canadiense y estábamos ahí entre idas y vueltas del 2011, pero lo interesante de esto es que, bueno, poder comparar estadios políticos, poder comparar sistemas, genera este tipo de cuestiones. Por lo menos alguien que genere una red en los temas de subnacionalidad. Esto me parece realmente interesante. Muchísimas gracias, gracias por tu visita, gracias por tu predisposición rápida para estar en esta charla y nos alegramos enormemente de haberte recuperado, cosa que para este grupo, digamos, de programa es muy importante. Gracias. Bueno, y ahora sí, entonces le damos la palabra a Victoria para que comience su charla. Adelante, Vicky. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación, bueno, a Viviana, a todos los contactos, y bueno, fue muy generosa la presentación de Olga. Como les decía antes of the record, esta invitación me conectó con una de las experiencias que, la verdad, más lindas de mi vida, que fue estar en Quebec, en Canadá, como becaria ELAP, ¿no? de líderes de América Latina, aunque no, emergentes, ¿no? No significa que uno haya terminado siendo un líder, pero bueno, que hizo una estadía de investigación de 4 meses, justamente por algo que decía Olga, ¿no? Cuando fui, yo no tenía ni la tesis de maestría, fui a escribir mi tesis de maestría que tenía que ver con el federalismo, ¿no? con la política subnacional en una provincia, en Santiago del Estero. Ahora hago un estudio más amplio de todos nuestros diputados nacionales, pero en ese momento estaba interesada en una provincia en particular,
Y bueno, y en la justificación de la beca, justamente tenía que ver con similitudes y amplias diferencias, ¿no?, entre Canadá y Argentina. ¿No? La similitud principal, ambos países federales, entonces eso, trabajar un tema, ¿no? Porque es difícil decir, ¿por qué te vas a ir a trabajar sobre una provincia de Argentina en Canadá? Pero justamente porque tenían muy desarrollados los marcos teóricos sobre federalismo, sobre representación política, y no fue solo algo teórico, ¿no? Estar en Quebec, si bien es muy diferente a la experiencia que tenemos acá, que no tenemos la cuestión de los nacionalismos, de la cuestión lingüística, sí las identidades provinciales son muy fuertes. Entonces, el mismo estar ahí en Quebec a mí me hizo reflexionar hasta en la vida cotidiana, ¿no?, de la cuestión territorial, y, bueno, y poder pensar, si bien no hice una tesis comparativa, me permitía ver qué era lo interesante del caso argentino y de mi caso provincial en particular, para transmitir. Así que bueno, mi agenda ahora es de diputados nacionales y territorio, pero justamente conectando los estudios legislativos bueno, ya lo dijo Olga, ¿no?, con los estudios subnacionales, provinciales, y justamente, si bien la charla de hoy quizás sea un poquito politológica, y pido disculpas si por ahí no tengo mucho training en esto de dar, de conversar hacia otras disciplinas, si digo cosas muy específicas de ciencia política, me pueden preguntar o corregir, pero bueno, eso es otra cosa también apasionante de esto que organizaron, este ciclo de charlas que me enteré hace poco que organizaron, que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Así que estuve mirando varias charlas, la verdad que aprendí muchísimo. Así que bueno, voy a usar un PowerPoint, no se asusten que es medio largo, la idea es que sea una apoyatura, y si surge alguna pregunta así en el medio, voy a estar también atenta por esto que les decía, ¿no?, de que quizás digo algo demasiado técnico, como si estuviera con mis estudiantes de estudios políticos, y es más un error mío que del auditorio. Así que bueno. Adelante, Victoria, tranquila, y estamos viendo perfectamente bien la primera diapositiva. El training de la pandemia, ¿no?, esto de la virtualidad, si bien, como comentaban antes, me encantaría conocerlos también personalmente en algún momento. Yo suelo ir a los congresos que se realizan en Rosario, y este año no pude ir, y después vi la convención y dije, ay, me hubiera encantado estar. Así que bueno. Mi trabajo entonces, como estaba anunciado, sobre representación política y federalismo en Argentina, y en particular, qué hicieron los diputados nacionales como representantes territoriales durante la pandemia, que fue mi última agenda de investigación, y que pienso que puede también interesar a un público más amplio de, bueno, ¿y qué hicieron los legisladores en la pandemia, cuando tuvo sobre todo un rol protagónico el Ejecutivo? A ver, ahí ya me falló que quise pasar, no pude. A ver. Ahí está. Bueno, ahí pude. Como dije, entonces, es importante pensar cómo puede influir en la configuración de nuestro Congreso Nacional y cómo funciona el hecho de que seamos un país federal, donde, como ya dijimos, ¿no?, las asimetrías, además territoriales, son muy importantes, las diferencias, las autonomías, la autonomía de nuestras provincias es algo que se destaca en el mapa incluso de otras federaciones. Y todavía no está tan integrada esta agenda, ¿no? Como están los estudios legislativos por un lado, los estudios subnacionales, que crecieron bastante desde aquella vez que yo estuve en Canadá, todavía era una agenda en ciernes, ahora bueno, pasaron 11 años y creció bastante dentro de todo. Bueno, y en general, si uno toma el mapa de los estudios legislativos, siempre se estudian los aspectos quizás más visibles, ¿no? También incluso los medios de comunicación, las relaciones entre cómo se comunican, cómo se conectan el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Cuál es la agenda que prima, quién es el que controla la agenda, ¿no? Que en los países presidencialistas como Argentina en general es el ejecutivo, pero se ha mostrado que el legislativo igual tiene mucho poder de modificación de las leyes, también de iniciativa, o sea, no es una escribanía
del Ejecutivo, como se dice, pero bueno, esa es una agenda relevante. También se estudia qué es lo que pasa en la Cámara, ¿no? Cómo se da la dinámica de votación en las sesiones. Y quizás esto sea los aspectos más visibles. Y otro que quizás no conocemos tanto, que a mí me interesaba no solo por lo académico, sino también como una cuestión de visibilizar ante la ciudadanía esta función que tienen los legisladores de representantes territoriales, cómo se vinculan con sus distritos electorales, ¿no? Y digo que esta agenda es importante, cómo se vinculan y qué hacen una vez que llegan al Congreso, ¿no? Que siguen siendo representantes provinciales. Yo ahí como tipo maestrita les iba a recomendar mucho, si pueden mirar en algún momento el canal de Diputados Nacionales, Diputados TV, donde uno puede muchas veces ver, bueno, varias cosas, ¿no? Pero más allá de lo que sale en la televisión, que muchas veces ponen, no sé, cuando los diputados se pelean, o las conversaciones más, así que venden más en los medios, y que aparece este rol de representantes territoriales. No sé si me corrijo que no sé si es tan oculto, es mirar eso. Cómo aparecen hablando cuando defienden los proyectos, siempre en favor, no todos igual, algunos no son tan territoriales, ¿no? Representando los intereses de los ciudadanos que los votaron. Y en Argentina en particular, tiene esto importancia, pues no solo somos una federación, sino que tenemos el fenómeno de la concentración poblacional y económica, ¿no? En lo que es Buenos Aires, la Pampa Húmeda, bueno, también en provincias centrales. Y entonces una institución nacional se vuelve un lugar importante en la que los legisladores mal llamados del interior, ¿no? Extracéntricos, podríamos decir, bueno, tampoco suena tan bien, también tratan de compensar esas asimetrías en alguna u otra medida. Y bueno, y también porque tenemos muchos índices de desigualdad interprovincial en varios, no solamente lo que es calidad de vida, lo que es PBI per cápita, bueno, tendría que haber puesto datos para seguir hablando de este tema. Y voy a decir algunas cositas muy breves de nuestro federalismo, que es lo que pues está en el título, entonces algo tengo que decir. Un conocimiento de sentido común quizás para la ciencia política, ahí cité a un autor, Leiras, pero son varios los que dicen esto, que en Argentina tenemos esta aparente paradoja de gobiernos provinciales muy fuertes en lo político, pero muy débiles y dependientes, o sea, provincias muy débiles y dependientes financieramente. Y en realidad es una aparente contradicción, porque como justamente nuestras provincias se caracterizan por tener mucha autonomía para regular sus propias leyes electorales, para administrar el presupuesto, por más que sea, no que venga de la coparticipación federal, tiene mucha, no discrecionalidad, pero sí, una parte sí, pero mucha autonomía para orientar las políticas públicas. Y además nuestros gobernadores tienen mucha legitimidad política, y en ese sentido ¿no? O sea, tenemos unos índices de reelección bastante amplios, bastante altos, más o menos lo conocemos, y eso hace a los gobernadores de cara al presidente como actores políticos muy relevantes, con los cuales negocia, ¿no? Respaldo electoral y legislativo también, ¿no? Son quizás una provincia muy pequeña con 5 legisladores, si el gobernador puede controlar el voto o tener una delegación legislativa que le responda, se hace muy valioso frente a los ojos de un presidente. Entonces, todo esto para decir por qué es tan importante la cuestión territorial en el Congreso. Y además tenemos una particularidad, ¿no? Ahora fueron las elecciones de Estados Unidos y uno mira los distritos, o sea, los distritos electorales, ¿no? ¿Dónde se eligen? Y en Argentina pasa algo que es único en el contexto de las federaciones americanas, ¿no? Esto también según lo aprendí leyendo a Leiras, que nosotros lo damos por sentado, ¿no? Porque es nuestro sistema político. Bueno, en Canadá tampoco es así, esto de que, ahora lo voy a decir, que
los distritos electorales coinciden con los distritos que son autónomos política y administrativamente. O sea, nosotros elegimos a nuestros diputados y a nuestros senadores en un distrito que coincide con las provincias, ¿no? Entonces después les genera interés, si quieren googlear, a ver cómo son los distritos electorales ahora en Estados Unidos, que están todos los mapas, ahora que fueron las elecciones, y no coinciden con los estados, ¿no? Se eligen en distritos más pequeños que los estados, y esto mismo sucede en la Cámara de los Comunes en Canadá. Bueno, esto hace que los clivajes territoriales sean fundamentales, y esta condición de representante territorial de los legisladores sea importante no solo en el Senado, ¿no? Que es la cámara típicamente representante de las provincias, donde todas tienen, más allá de su peso poblacional, el mismo contingente legislativo, sino también en los diputados nacionales, que ahora después voy a decir algo de eso, que lo estudio. Bueno, y nuestras provincias, otra cuestión relevante, también están sobrerepresentadas en el Congreso. Si supuestamente vemos, en el Senado, por lo que acabo de decir, todas las provincias tienen lo mismo, 3 senadores más allá del peso poblacional. En diputados debería ser proporcional, pero no se actualiza la cantidad de legisladores según la población. Entonces, sí, las provincias más chicas en términos de población tienen, además de que hay una cláusula que tienen mínimo 5 legisladores, están los ciudadanos, es como que el voto de los ciudadanos de las provincias más chicas como si valiera más, y uno podría decir esto está mal, está bien, no, bueno, es algo histórico, en algún sentido contribuye a compensar estas desigualdades territoriales que habíamos dicho, pero hasta ahí. Hay algunos proyectos, algunos que quieren actualizar el contingente legislativo, pero bueno, políticamente es muy complicado hacerlo porque sería sacarle diputados a algunos y aumentar, por ejemplo, el contingente legislativo de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, bueno, ahí me fui de tema, pero es un problema también porque sería aumentar lo que se llama el costo de la política, etc. Bueno, lo que yo estudio entonces es la Cámara de Diputados en Argentina, que según la literatura no debería haber, el rol de los diputados como representantes territoriales no debería ser muy importante, porque según la Constitución son representantes de la nación. Eso es lo interesante de la Cámara de Diputados. También por otras razones quería decir que son bien técnicas políticas, pero bueno, contarles que a mí me interesó este tema porque yo decía, son diputados nacionales, pero yo conocí primero a los legisladores nacionales santiagueños y veía que se autorrepresentaban y actuaban solamente como representantes de Santiago del Estero, ¿no? Que estar ahí en Nación era para traer recursos para la provincia y no tenían quizás esa dimensión nacional. En algunos casos sí. Por eso me interesé, digo, ¿será así en todas las provincias? Y bueno, estoy descubriendo que bastante sí, e incluso en distritos como, uno diría, no sé, también como Córdoba, también, o sea, con quizás más niveles de desarrollo, etcétera, también son muy provincialistas y se tienen un bloque, ¿no? Que es solamente de legisladores que tiene el nombre Córdoba, ahora no me lo acuerdo exacto. Entonces es interesante ver esto en todas las provincias, más allá de que sean legisladores nacionales. No para ver si está bien o está mal, ¿no? Porque uno desde lo normativo diría, son diputados de la nación, ¿por qué solamente están ahí y hacen cosas y tienen este foco tan territorial en algunos casos? No, bueno, es como funciona el Congreso en nuestro país, y bueno, la idea es explicar por qué. Desde mi proyecto algunas cosas voy a decir. Bueno, de lo técnico que iba a decir. En la literatura más politológica, y que es un factor importante, es que nuestros distritos electorales, ¿no? O sea, cómo elegimos el distrito en el que elegimos nuestros legisladores, no son uninominales. ¿Qué quiere decir esto? Como en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. No es que elegimos un solo legislador, no es que el que gana la elección, listo, ya está. Ese distrito va a estar representado por un legislador de un partido, no.
es plurinominal, ¿no? Una provincia elige a una cantidad de legisladores y además por un método proporcional. Y además hay algo muy importante, que esto sí quizás es un poco más parecido a lo que se dice que sucede en Canadá, que los partidos son muy importantes. No hay tanto protagonismo individual, en el sentido de que uno no vota tanto a un legislador, ¿no? Nosotros cuando vamos a votar, si yo no sé de qué provincia son ustedes, pero en general, incluso los que estudiamos estos temas, nos acordamos solo del de cabeza de lista, ¿no? Porque nuestras listas son cerradas, entonces pensás solamente en el primero y a veces ni siquiera uno recuerda eso, ¿no? Incluso digo, los que estudiamos estos temas. No hay una identificación clara entre el ciudadano y un individuo, sino que votás a veces más a un partido, en las legislativas, ¿no? En las elecciones ejecutivas en Argentina es otra cosa, ahí sí se personaliza bastante más la política. Pero bueno, ¿qué incentivos hay para que los diputados sí sean representantes territoriales y que las carreras políticas en Argentina están muy centradas en la provincia? A veces van al Congreso y quieren volver a sus provincias a ser intendentes, ¿no? Sobre todo intendentes, ¿no? Que son los cargos que concentran más recursos, tratar de ser gobernadores. Eso es otro consenso de la ciencia política, ¿no? Carreras muy centradas en lo que sucede en el poder territorial. Por supuesto que hay carreras nacionales, pero incluso para llegar al nivel nacional tenés que controlar el territorio. Por eso es muy difícil alguien que no tenga una base electoral, ¿no? Como que queda desacreditado, un candidato, no sé, incluso al presidente, pierde su distrito, su provincia, sería inconcebible en Argentina. Y bueno, y además, ¿por qué actúan como representantes territoriales una vez que están en la Cámara? Según la literatura, ¿no? Porque en Argentina los partidos son muy federales también. Se llegó a decir del peronismo, pero lo podríamos decir también del radicalismo, que son como una federación de partidos provinciales, ¿no? No es que hay una burocracia central que controla lo que pasa en cada provincia, es más bien al revés, como que el nivel nacional depende bastante de cómo funciona el partido en cada distrito. Bueno, ¿de qué manera podemos, esto ahí un poco le estoy contando cómo fue la dinámica de mi proyecto de investigación y por qué terminé estudiando lo que estudié? ¿Cómo podemos estudiar esta relación de los diputados nacionales con sus provincias, con sus municipios también? ¿Qué referentes, me refiero a metodologías, ¿no? Y qué referentes empíricos? O sea, podés ir a mirar, esto ya se hizo en la literatura, no es que yo ahí creé tampoco algo nuevo, mirando qué tipo de proyectos presentan. Seguramente varios de ustedes habrán escuchado a veces hablar muchas veces también de manera peyorativa, a veces de los proyectos, ¿no? De declaración lo voy a decir, de la capital nacional de la bolita de vidrio, o cuando se declara una fiesta provincial, una fiesta nacional se declara una fiesta provincial se declara fiesta nacional. Esos son los proyectos territoriales quizás más conocidos, pero porque a veces un poco los medios se ríen de eso, y en realidad son proyectos que llevan a veces bastante desarrollo turístico y económico a las provincias. Y no son los únicos. Después lo voy a decir más al final, hay otros tipos de proyectos territoriales, entonces uno puede ver a través de clasificar los proyectos a ver cuán territoriales son esos legisladores. Y esto tiene que ver, ya lo explicó ahí Micosi, que hizo su tesis sobre eso en Argentina, que los que quieren ser intendentes por primera vez o volver a ser intendentes, presentan más este tipo de proyectos, que son como señales a sus electorales. Yo un poco lo que estoy viendo ahora es que la ambición política es re importante, pero que igual están como un poco obligados a hacer eso, ¿no? Porque también estoy haciendo entrevistas, como que están ahí y reciben, están en el Congreso y reciben pedidos de sus territorios de declarar fiestas nacionales, de hacer pedidos de informes sobre situaciones que pasan en la provincia, de solicitar recursos para sus provincias en distintas comisiones. Bueno, otra forma de investigar a ver cuán territoriales o cómo se manifiesta esa territorialidad en la Cámara es
escuchándolos en las sesiones y en las comisiones. Esto que les decía de que está bueno mirar Diputados TV, tiene que ver con esto. ¿Cuántas veces, incluso cuando están hablando de temas nacionales, dan ejemplos provinciales? Que eso es lógico de cómo opera la representación política. Sería medio raro que alguien sea un representante nacional de manera abstracta. Siempre estás pensando, te basás en una experiencia empírica para ver qué temas representar. Incluso está mirando ahora que se está discutiendo en este momento, ¿no? la ley Lucio, eso terrible que pasó en La Pampa. Y los legisladores de La Pampa estaban absolutamente compenetrados. De otras provincias, por supuesto, también. Pero ahí puede haber un compromiso territorial de un caso que pasó de un asesinato de un niño en una provincia, en tu territorio, y eso origina una ley nacional, digo, o sea, puede haber varias formas que se manifiesta esta territorialidad. Otra forma es mirando cómo viajan, o sea, otra cuestión polémica en los medios de comunicación, quizás ustedes ya escucharon que un poco se cuestionaban los viáticos, ¿no?, de los legisladores. Yo no me quiero meter en eso, sino más explicar, registrar la frecuencia de viaje de los legisladores. De hecho, la actividad cotidiana de nuestro Congreso está organizada en función de los legisladores del mal llamado interior, ¿no?, de los que no son de Ciudad de Buenos Aires ni de Provincia de Buenos Aires. No tienen del martes al jueves, están las comisiones, y después vuelven a sus provincias para hacer su trabajo político, partidario, de representación. Entonces, observar, si uno los tuviera, yo ahora me gustaría conseguir esa información en el Congreso, con qué frecuencia van a sus distritos, es un buen indicador de esta relación con el territorio. Y algo que miré en un trabajo sobre Canadá, que era, digo, si Argentina es grande, y es complicado para los legisladores no piensen en alguien de Tierra del Fuego, y ni siquiera hay que irse tan lejos, esto de sostener esta doble vida en la Cámara y en el territorio, pensaba en el segundo país más grande como Canadá, de los legisladores, ¿no?, cuando de la Cámara de los Comunes, que se tiene que ir de Ottawa a volver a sus provincias, y además, no soy especialista en el tema, sino que leí de otros autores, que parece que la rutina legislativa tampoco se los favorecía demasiado. O sea que ahí es otra punta para mirar interesante, bueno, y dejar esta inquietud cuando vuelva a salir el tema de los viáticos y por qué gastan tanto. Bueno, seguramente alguno habrá utilizado esos viáticos de manera non santa, pero que en realidad son muy necesarios para mantener esta actividad de representación, ¿no es cierto? Que por ahí no conocemos tanto a nivel general. Bueno, otro medio para saber cómo se relacionan los legisladores, entrevistándolos, que bueno, yo empecé con eso, pero como son 257, sigo haciendo entrevistas, obvio, por lo que más me gusta además, 257 diputados, si bien tengo esa impronta sociológica y además más cercana a lo cualitativo, dije, no, tengo que empezar a mirar otras cuestiones porque va lento la cuestión de las entrevistas, y además es quedarte solo con la palabra de los protagonistas, que es fundamental, pero no alcanza. Otra posibilidad es observar qué hacen en el territorio, como hizo Richard Feno en Estados Unidos. Era mi primer objetivo ese, pero bueno, es muy costoso, me encantaría hacerlo, me encantaría tener financiamiento y tiempo para poder ver qué hacen cuando van a sus provincias los legisladores. Por ahora lo reconstruyo con entrevistas. Y lo que se llama el casework, perdón que lo dejé en inglés, que es como trabajo de casos. Otra cosa que hacen mucho los legisladores es, en Buenos Aires, atender personalizadamente pedidos muy individuales. Por ejemplo, acelerar trámites en ANSES directamente, conseguir una cama en un hospital. O sea, tienen mucho de eso. En otros países, me gustaría saber cómo está en Canadá eso, la verdad, está bastante institucionalizado, hay datos sobre eso. En Argentina, para hacerlo, no, tenés que meterte en cada despacho y ponerte a leer ahí los pedidos y los expedientes que le llegan a los asesores. Así que bueno, voy un poquito más rápido, así después podemos tener intercambio.
mis primeros hallazgos tuvieron que ver con esto, ¿no? Que son mediadores los legisladores entre el territorio, entre sus provincias y sus localidades, ¿no? Si fueron intendentes o si viven en algún municipio, a veces se centran bastante en ese nivel local, pero no solamente, y el nivel nacional. Pero el nivel nacional no es el Congreso, son mediadores entre el territorio y el Poder Ejecutivo Nacional. El ejemplo que les di recién del ANSES, diferentes dependencias, ¿no? Conseguir recursos en el Ministerio de Desarrollo Social, ayudar a los intendentes de su provincia a presentar proyectos, contactarlos con ministros nacionales, abrirles las puertas, explicarles un poco cómo se mueven las cosas en Buenos Aires, y dónde tienen que ir a golpear puertas. Ahí son mediadores territoriales. En palabras de ellos mismos, ¿no? Yo me dedico hacemos gestión, te dicen los diputados nacionales, agilizamos trámites, bueno, conseguimos recursos para mi provincia, y también, como está en el ejemplo que están viendo ahí, difundir información. Ahí, por ejemplo, en la pandemia, esta legisladora de Santiago del Estero, que tuve la suerte también de conocerle y ver qué hacía en su provincia, información de cuándo se cobraba el IFE, ¿no? Este ingreso familiar de emergencia durante la pandemia. Entonces, bueno, otra cara de los legisladores, pues me dirán, no sé si la conocían tanto o no, que se podría sospechar, ¿no? Uno podría decir, pero esto parece como clientelismo o algo así, ¿no? Y sin embargo, es más complejo, como que ellos están ahí, algunos diputados nacionales te dicen, yo no me quiero dedicar a esto de atender cuestiones particulares, pero que si me piden ayuda, ¿no? Los servicios de salud de mi provincia funcionan mucho peor que en Buenos Aires, si me piden ayuda y puedo ayudar, bueno, pero no les queda otra a veces que hacer esas tareas de mediación. Quizás no es lo ideal, tiene que ver, ¿no? Acá estamos hablando de un país con muchos déficits en términos de funcionamiento de las capacidades estatales. Ahí voy a pasar rápido, pero tengo algunos fragmentos de entrevistas. En la primera aparece esta cuestión de los hospitales, ¿no? En Buenos Aires están los mejores hospitales, tienen las mejores prestaciones, entonces estamos permanentemente tratando de conseguir cama, turno, entrada, bueno. Después, en la segunda cita se ve esto normativo, que dicen, o sea, no podemos juzgar al ciudadano que elige recurrir a un funcionario público. Dice, es porque agotó todas sus instancias. Y eso muestra que, lo que decía antes, una ineficiencia del Estado Nacional. Y en la última cita, esto de que, si bien los diputados nacionales no manejan muchos recursos, como en otros países, uno piensa, ¿no?, que ganan millonadas, pero en comparación, ahí les recomiendo el libro de Sued, que es periodístico, es muy bueno, no manejan tantos recursos a veces como pensamos, incluso comparado con legisladores provinciales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Pero sí tienen recursos simbólicos, esto de que pueden abrir, dicen, viene una nota presentada por el diputado nacional, te conocen y apuran las cosas, esto de apurar los trámites. Bueno, esto más que tarea legislativa es otra cosa, ¿no? Sintetizando en un trabajo que sí que publiqué hace poquito, pero que, bueno, todavía me falta bastante, tengo ganas de hacer un libro con estos temas así más en profundidad. Sí clasifiqué qué tipo de tareas hacen. Hacen las tareas legislativas, que les prometo que voy a hablar de esas tareas legislativas ahora en breve, ¿no? Para eso legislan, no es que pueden ir al Congreso Nacional y no hacer nada de esas tareas formales para las cuales los elegimos. Aunque no les guste mucho las tareas legislativas, porque algunos, los que yo entrevisto, sobre todo que son los más territoriales, prefieren solucionar problemas con el Ejecutivo, que es más rápido, terminan siendo legisladores, hacen proyectos, a veces tienen éxito, incluso siendo opositores a veces son exitosos en esos proyectos. Bueno, hacen estas tareas ejecutivas que les dije, esta intermediación, hacen su trabajo político partidario, además, y lo que sería la actividad socioterritorial, que es lo que hacen en ¿no?, el contacto con sus bases electorales, sus bases, no sé si electorales, sus bases territoriales, porque no necesariamente los van a votar en sus distritos. O sea, tienen una agenda dividida en muchas actividades, ¿no? Quizás
deben estar estos legisladores que uno dice que no hacen mucho, pero a veces está la idea, no solo en Argentina, ¿no?, que los legisladores hacen poco, y yo lo que estoy encontrando es esto, que están divididos en toda esta cantidad de tareas, incluso en un montón de comisiones, bueno. Y después, esto lo digo rápido, ya estoy viendo la hora, también en su tarea, en estos tipos de tareas, los afecta si son del oficialismo nacional, si son de la oposición nacional, si son del partido del gobernador o si son oposición provincial. Los afectan todas sus tareas, porque van a poder hacer más tareas de mediación cuando tienen buena relación con el Ejecutivo, y si no la tienen, ahí sí se van a tratar de destacar más como legisladores. A veces tienen las dos cosas, ¿no? No es que... Y hay legisladores que son una minoría que sí, no soy los que estoy estudiando yo ahora, pero que son los especialistas en la tarea legislativa y que llevan, ¿no?, cuya tarea hace que el Congreso funcione, pero algo que no dije que es muy importante, que tenemos tasas de reelección muy bajas, o sea que es difícil ser un legislador especialista en Argentina, porque además tu nominación depende del que arma la lista a nivel partidario. Bueno, digo unas dos cositas de qué hicieron los legisladores en la pandemia. Como decía antes, lo que más vimos es qué hizo el Poder Ejecutivo, ¿no? Y del Poder Legislativo, bueno, sí sabemos que pasó a la virtualidad, eso fue bastante visible, pero bueno, es obvio que en un contexto de emergencia el Ejecutivo va a ser el más interpelado, ¿no?, el más rápido. Pero sin embargo el Poder Legislativo, por lo que estoy investigando, reorientó su actividad hacia temáticas de la pandemia. Se siguieron presentando otros proyectos, pero bueno, la comisión que más funcionó fue la de Acción Social y Salud. Hasta una entrevista a una legisladora, que no es tan así, yo no me guío por lo que me dicen, dice, fue la única que trabajó, pero no es cierto, otras también, de manera virtual. Y bueno, y el Poder Legislativo entonces, en la pandemia, mostró varias facetas, no solo la legislativa, sino como el Poder Ejecutivo se vio interpelado, se vio obligado a actuar, ¿no?, lo recordamos, en ámbitos, bueno, en un contexto totalmente incierto, dando respuestas para las cuales no tenía antecedentes previos. Se activó lo que es la función de control del poder legislativo. Ahí no lo puse, pero sería la accountability vertical, ¿no?, según O'Donnell. El control del legislativo hacia el ejecutivo. Pero también, nosotros lo que estamos viendo es la actividad, de lo que yo les vengo hablando, es el control vertical, el control que los ciudadanos hacemos de nuestros legisladores. Y yo vi que en la pandemia esos dos aspectos se juntaron. ¿En dónde? En las comisiones informativas con funcionarios nacionales, algo que quizás no vimos tanto. Fue una cantidad récord, por ahí tengo el número en otra filmina, como 177 funcionarios a rendir cuentas eso en 2020 solamente, a rendir cuentas de qué estaban haciendo en los diferentes ámbitos de política pública, no solo en salud, sino en materia económica y en todos los aspectos que sabemos que pegó la pandemia, ¿no? Medidas sanitarias, por eso dice ahí, sociales, económicas. Y acá se sumó el impacto heterogéneo que tuvo la pandemia en nuestro territorio, si bien estuvimos muy centrados en lo que pasó en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy diferente cómo impactó la pandemia, ¿no?, imagínense, en zonas rurales. Bueno, entonces se activó esta función de representación territorial. Y en las comisiones informativas con los funcionarios nacionales me puse a mirar a ver qué le preguntaban los diputados según sus pertenencias territoriales. Ahora voy a decir algunas cosas. Y también miré el tipo de proyectos presentados durante la pandemia, ¿no? Esto de los clasifiques, si eran territoriales, nacionales. Bueno, y como conclusión así muy amplia por ahora de esto de lo que estoy trabajando, es que el Congreso Nacional fue un espacio muy importante para visibilizar las consecuencias de la pandemia más allá del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Como que se habló todo el tiempo de lo que pasaba en el AMBA, las medidas que se tomaron, ¿no?, de aislamiento, etcétera, estuvieron muy centradas
Pero bueno, también los diputados estuvieron muy concentrados en pedir, en pedido de informes en el caso de los opositores, de que llegara efectivamente, ¿no?, estas medidas como el IFE a todo el territorio, los ATP, ¿no?, para las empresas. Entonces, bueno, como que el Congreso terminó siendo una cámara de representación de la heterogeneidad de nuestra heterogeneidad, y de nuestro federalismo también se expresó ahí en el Congreso. Bueno, acá están un montón de datos, quizás demasiado técnicos de mi trabajo, que incluso esto ya medio que se está por publicar, está en prensa, en estudios sociales del Estado, así que para decir un poquito más de esto de las comisiones informativas, estas donde fueron funcionarios nacionales, siempre en la literatura se dice que siempre el Poder Ejecutivo obviamente tiene más ventajas sobre el Legislativo, ¿no? Porque controla, porque es donde están las áreas de expertise y con recursos en los diferentes ámbitos de especialidad. Y las comisiones legislativas en ese sentido siempre están en desventaja, ¿no? Porque puede haber especialistas pero no manejan recursos. Y lo que vi yo en este trabajo es que la importancia del poder legislativo, no, con tener algunos pocos representantes de las provincias y que le pudieran contar y pedir, no contar, pedirle a los ministros que fueron qué estaba pasando en distintas provincias. Me impactó mucho, para ser bien gráfica, el caso de la provincia de Tierra del Fuego, que es aerodependiente, ¿no? Y cómo una provincia en la que se suspendieron los vuelos, se paralizó el funcionamiento. Entonces había ahí un sinfín de demandas, y vos veías a todos los diputados fueguinos de los dos partidos, en todas las comisiones, pidiendo medidas específicas para esa situación. Bueno, esto, perdón, voy a pasar un poco porque hay algunos ejemplos que quizás, bueno, esto queda grabado, y como dije ya, esta parte va a estar publicado, pero como para vean ejemplos puntuales de qué les dijeron los legisladores, voy a decir uno solo, diputados nacionales al ministro, por ejemplo, Arroyo en ese momento, de Desarrollo Social, información sobre el IFE en Tucumán y en el NOA, teniendo en cuenta sus niveles de pobreza, ¿no? Como para que vean cómo en el Congreso aparece esto de la desigualdad. No es que ahora me agarró a mí un raye federal, además yo soy porteña, eso es lo más. Por eso, bueno, es interesante sensibilizarse por esas cuestiones. Los diputados todo el tiempo están, todo el tiempo no, pero bastante mencionando la cuestión de la pobreza, de las provincias rezagadas, algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, en Catamarca, la situación específica, cómo estaban viviendo las poblaciones de altura, el aislamiento en el contexto de pandemia, cuestiones que yo como porteña no se me ocurrían para nada, o sea que me interpeló también como ciudadana en ese sentido. Bueno, y en salud, directamente, a terminar con esto, si ven el último ejemplo, le piden en ese momento a Ginés García, o González García, no me acuerdo ahora exacto, el que era nuestro ministro de Salud, que comuniquen qué sucede con la situación sanitaria más allá del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estoy siendo un poco reiterativa, pero como para que vean que es algo que dicen los propios legisladores. Y yo sabía que me había quedado muy largo. Con respecto a... Estoy viendo si había comentarios. Con respecto a la clasificación de los proyectos que presentaron, primero decirles algo, son una minoría. Yo me puse a mirar a ver qué proyectos territoriales presentaron durante la pandemia, y eran una minoría de ese total. Cuestión que me vino muy bien porque los puedo analizar bien cualitativamente. Pero bueno, no es que el Congreso produce proyectos territoriales todo el tiempo así tan específicos. Lo que sí puedo decir es que una cosa es cuando hablan con los ministros, que le piden cuestiones bien puntuales para sus provincias, y otra cosa es cuando tienen que hacer proyectos, ahí sí son más legisladores nacionales.
no es tan frecuente armar un proyecto de ley para un distrito solamente, ¿no? Bueno, ¿qué son estos proyectos territoriales? No son solamente declaraciones de interés de personajes del distrito, que eso también es importante, no son tampoco declaración de fiestas nacionales, que también, igual, esto que tenemos en el imaginario no es tan errado. Todos los legisladores en general, bueno, tengo que cuantificarlo, ¿no? Pero en algún momento presentan proyectos de ese tipo. También le piden al Poder Ejecutivo bienes públicos. ¿Quiénes hacen esto? Los que no pueden ser mediadores territoriales, los que no tienen relación con los ejecutivos, entonces presentan un proyecto. También como algo simbólico para mostrarle a sus distritos, porque la mejor vía es levantar el teléfono y hablar con un funcionario. También pronunciarse, ahí me faltó poner los pedidos de informes, que son muy importantes, pedidos de informe de situaciones problemáticas de la provincia, y en general los que los presentan, que ese es mi hallazgo por ahora, son opositores. No son opositores que utilizan, también oficialistas, sobre todo cuando son declaraciones de interés, que utilizan la vía esta de los proyectos como un instrumento más en la pugna política provincial, ¿no? Cuestionar, y hay quizás algún ejemplo, no estoy pudiendo pasar porque para poder ver, la habilidad es que uno perdió en la pandemia, ahí está. Para mostrarles alguno así más presentado por un opositor, ¿no? Bueno, no, acá el primer proyecto que ves tiene que ver con un pedido de recursos, ¿no? De equipar un hospital militar ahí en Santa Cruz. Esa no la conocía de opositor. Después, por ejemplo, esto de expresar preocupación por la falta de reactivos en la provincia de Salta, ese fue presentado por un opositor, o sea, son como vías donde se ejerce esta función también de control, no solamente es una actividad legislativa. Bueno, en la legislación de trabajo sobre pedido de informes de cómo se contagiaron los trabajadores en el ingenio Ledesma. Después, viendo los proyectos y escuchándolos a los legisladores, la situación de las provincias limítrofes, ¿no? Porque solamente di el ejemplo de Tierra del Fuego, ¿no? Se conoció bastante la situación de Formosa, que limita con Paraguay, pero bueno, acá en los proyectos me enteré de un montón de cuestiones, por ejemplo, este proyecto por eso no es que solicitan el ingreso de vacunas donadas por Chile para los habitantes, bueno, de la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, como este ejemplo de ciudadanos que se habían quedado en otro país. Se visibilizó mucho en la pandemia esta cuestión, de los que estaban varados en Europa, en Estados Unidos, que por supuesto era en otros países latinoamericanos, que era una situación dramática durante la pandemia, pero no se conocía tanto quizás los que tenían una vida cotidiana en Argentina que supone el paso a los países limítrofes y que los agarró la pandemia ahí, o que necesitaban ese paso para trabajar, como en el paso internacional ahí de Puente de Salto Grande. Esta es mi última filmina y ya es tardísimo. Me queda como interrogante de lo que estoy trabajando, ¿qué factores explican ese comportamiento territorial de nuestros legisladores? Claramente, estas desigualdades interprovinciales que les mencioné, las cuestiones socioeconómicas, pero no solamente. No es solamente que las provincias desfavorecidas, o sea, en general todos los legisladores. Entonces, también tiene que ver con las ambiciones políticas, eso ya se estudió, sus pertenencias, a veces corporativas, depende. A veces el tipo de comisión, ¿no? Eso no lo dije, ya eran 800 datos. En algunas comisiones se expresa más esta dimensión territorial que en otras, ¿no? Típicamente las comisiones económicas
donde en la economía regional o en la Comisión de Minería, van a aparecer los intereses de las provincias mineras, por ejemplo. Eso es otro factor que influye. Y eso, bueno, son muchas preguntas más académicas importantes, pero la pregunta que me parece que nos puede interesar, y que no la voy a poder responder ahora, es en qué medida contribuye un poco esta actividad territorial a contrabalancear, ¿no?, las asimetrías territoriales de nuestro país. En algún momento voy a tener que salir de esto académico y de preguntarme si la magnitud de distritos y esto, no sé qué, y a ver qué resultados tiene esta actividad de nuestros legisladores en las políticas públicas nacionales, que creo que ese sería como el objetivo principal. Así que, bueno, no sé si hablé muy rápido, sí, usé un montón de tiempo, quizás me entusiasmé mucho y dije que quería presentar todo lo que investigué, así que bueno. No, fue maravilloso, Victoria. Te seguimos atentamente. La verdad que cuántas cosas uno aprende de escuchar a un especialista y que nos pueda explicar, traducir lo que nosotros vemos que ocurre o que dicen que ocurre al interior de las cámaras, cómo es el funcionamiento del legislativo. Así que la verdad que maravilloso, apasionante. Y estamos viendo a ver si nuestros amigos dejan alguna preguntita. No, quedamos todos tan... Monopolicé ahí el No, está espacio. perfecto. No, está perfecto, perfecto. Y cuando vos hiciste el trabajo en Canadá, vos en Quebec, vos hiciste este mismo tipo de investigación, de indagación al interior del Parlamento. Cuando estaba en Canadá estaba haciendo mi trabajo de maestría, que era más Sí. sobre élites políticas provinciales, centrado en el caso de Santiago del Estero, Sí, pero un poco eso lo ese escuché. caso me llevó a mí, después un poco que cuando haces un estudio de caso ya te vas agotando, pero por haberlo hecho tan en profundidad, esto de meterte, me llevó a esto de decir, ¿y qué es un legislador nacional para una provincia de las más pobres de Argentina, ¿no? Y de ahí, pero la verdad que ahora me encantaría, y ahora por esta charla me puse bien de Canadá, digo, bueno, ahí la cuestión comparativa sería súper interesante entre países federales con diseños institucionales distintos y sobre todo con historias, esto que yo les decía que a mí me impactó tanto de Canadá, de la cuestión, por además yo estaba en Quebec y además estaba en los barrios franceses, o sea, me quedé ahí en la parte, esto de las identidades y la representación política sustantiva en ese sentido. Ahí se mezcla, ¿no?, el federalismo, pero la cuestión de las identidades y de lo étnico, no sé si sería étnico en ese sentido. Bueno, los territorios del norte, ahí ya debe haber otra, que ni siquiera son provincias, ¿no es cierto? Que son Claro, la son particular. territorios. Acá tuvimos territorios nacionales en un momento. Exacto. Que La Tierra del esta Fuego fue un territorio nacional. ¿Y la capital sí. federal qué era? Y ¿Fue también no territorio? era autónoma, ¿no? Claro, hasta el 94. Y no, con claro. un colega que hacemos estos estudios tratamos de considerarla una provincia más, pero es complicado, ¿no? Incluso cuando después de la reforma ahora del 94, ahora como que es rara el carácter de distrito federal. Perfecto. Bueno, comprendido y maravilloso. Yo no estoy viendo preguntas de nuestros amigos, comentarios solamente, pero a ver, Olguet, ¿vos querés decir algo, formular alguna pregunta? No, a mí me parece sumamente interesante el recorrido que hace y sobre todo esta cuestión de que alguien con propiedad en ese tema pueda explicar algunas de las medidas que todo el mundo comenta mal, en todo caso, ¿no? Estas cuestiones del COVID, por ejemplo, que todo el mundo ha hablado tanta pavada, yendo y viniendo y diciendo barbaridades. A mí me parece interesante que haya un cuadro explicativo de las cosas que ocurrieron y que no ocurrieron, lo mismo que la asignación universal por hijo, lo mismo que todas estas cuestiones que tienen que ver con estas ayudas
que además también es interesante porque acá todo el mundo, por lo menos habla de lo que ocurre solo en Argentina. Nosotros tenemos un serio problema, salvo honrosas excepciones de gente que no lee o que cree que está solo en este país y que el resto de la humanidad no ocurre, que no hay una guerra, que no hay un montón de cosas dando vuelta, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante que uno pueda decir qué pasa con un diputado, cuál es el valor de un diputado, cómo estas cuestiones de conceptos generales, ¿no? Uno llega a una diputación y parece que es, digamos, no sé quién, y en realidad es dentro del sistema una parte interesante, pero ahí está. Entonces me parece que fue muy claro todo ese relato que va de todas esas posibilidades de saber, cosa que generalmente no sabemos, quién es quién en el juego de la política. Cosa que me parece muy interesante y agradezco enormemente porque a mí que soy una apasionada de estas cosas, que alguien lo tenga tan claro y lo diga tan claramente, siendo tan joven, chapó. Así que felicitaciones, un gusto. No quiero decir más nada porque creo que está todo dicho, pero en realidad lo interesante es también esta comparación que no fue hecha, pero que te resulta, y además en un lugar muy particular de Canadá, porque Quebec es Quebec. Tiene muy poco que ver con el resto de Canadá. Por eso viven haciéndose referéndum cada tantos años para separarse, sabiendo que no se van a separar. Pero bueno, yo diría una cosa muy interesante, muy francés, muy educado, muy quesquebudí, muy todo ese tipo de cosas, pero muy francés desde el punto de vista de la política, ¿no es cierto? Porque son los grandes diplomáticos del mundo. Se viven amenazando para no hacerlo. Y esto es interesante desde la perspectiva, digamos, de una característica, ¿no? Es una provincia particular en todo, muy rica, con muchas cuestiones, pero en el movimiento político también es muy particular, ¿no? Así que, bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces la acotación. Podemos ir cerrando este encuentro. ¿Están de acuerdo? Le vamos a pedir entonces a nuestro vicerrector que haga el cierre como lo hace en todos los encuentros. Antes de irnos, Gracias, Victoria, gracias Vivi. te agradezco Yo debo muchísimo. confesarte, Victoria, Gracias a que ustedes. a mí me atrapaste totalmente, es un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que son de los temas que tenemos que hablar, que necesitamos hablar. Y obviamente, con tus conocimientos, es un placer seguirte. Yo esperaría que cada vez más podamos hablar de institucionalidad, de los poderes del Estado, de lo que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y tantas cosas, y comparto con Olga que a veces se dejan deslizar con algunos comunicadores en forma casi imprudente. Así que la verdad que muchísimas gracias por esta charla de hoy. Va a ser un placer que nos conozcamos porque voy a usar de conocimiento y de tu bondad para que me enseñes mucho más. Yo me defino como un político de gestión institucional. A mí me gusta la política institucional, porque fundamentalmente creo en lo que dice la definición del diccionario, que política es tomar decisiones. Qué importante que tengamos conocimiento para tomar las mejores decisiones. Y la forma de tener ese conocimiento es escuchar a los que saben. Y hoy escuchamos a Victoria Ortiz de Rosas, una persona que sabe. Gracias por este tiempo, gracias a todos los que nos acompañaron y animémonos a charlar de estos temas, porque de estos temas tenemos que hablar. Es importante para el país, para la República y para el Estado, para la institucionalidad, para los momentos difíciles que atravesamos, que de la única manera que vamos a salir, como cualquier país desarrollado, es con educación y con formación. Y hoy, si me lo permiten, señoras y señores, tuvimos una clase. Gracias a todos por haber estado como siempre. Supongo que Viviana me dio el pie para decir lo que hacemos siempre. Sofía, Viviana, Olga, Victoria, muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles entre ASAEC y Vicerrectorado, donde nos encontraremos en unas charlas de las tan interesantes que tuvimos, pero hoy, si me lo permiten, le ponemos un acento.
Victoria Ortiz de Rosas. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, la verdad un placer y los felicito. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a todos. Nos vemos.